Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio. Y Anita, Estamos aqui para mais um. conociendo más para vivir mucho más la palabra de Dios y tener todas las promesas de Él en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenido a usted que está con nosotros e invitamos todos a conocer más de este ministerio y también estar junto con nosotros, todos juntos ahí en la página web, poniendo todas las prédicas, todas las enseñanzas para podermos estar más cerca de Dios. En nombre de Jesús. Bem, Y también invitamos a todos para que se agregue a nosotros también en la radio Vineyard. Sí, una radio por internet que pueda escuchar las alabanzas, palabra de Dios 24/7 y que sea en portugués, español, en inglés. Sea muy bienvenido a usted que está con nosotros. así es, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos aquí en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya estudiamos 25 de ellas, son 49. Ya llegamos a la mitad, gracias a Dios. Y seguimos hoy con la parábola de los niños de la plaza, que está en Mateos capítulo 11, versículo de 16 a 19. Una parábola pequeña, mas tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y para esta parábola, invitamos a nuestro hermano Carlos a estar con nosotros. Bienvenido, mi hermano, que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto estar y compartiendo, de verdad, y especialmente esta parábola que tiene un mensaje fuerte, pero tiene una enseñanza hermosa y sobre todo porque nos conecta con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en una historia y un viaje de verdad maravilloso, Así es, así es. maravilloso. Entonces, creo que comenzamos y de verdad me gustaría compartir con ustedes, especialmente que esta parábola está registrada en Mateo y capítulo 11 y Lucas capítulo 7. Y como dijo el hermano Darcio, el nombre de ella, bueno, niños jugando en la plaza es conocida. Ahora, hermanos, hay un fuerte mensaje, pero es un gran mensaje el que hay, ya que el Señor Jesús menciona especialmente a este hombre, a Juan el Bautista, quien fue diríamos, la primera conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que vamos a ver que por un periodo de tiempo no hubo palabra del Señor. Ahora, cada vez que vemos las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, no sé si ha notado, pero siempre nos lo da con mensajes muy claros, con ejemplos de la vida común. Ejemplos que son realidad en nuestra vida. Entonces tenemos que poner mucha atención a nuestra vida y a estas enseñanzas que son maravillosas para cada uno de nosotros. Y como les decía, el contexto de esta parábola es una conexión, el libro de Mateo y especialmente la vida de Juan el Bautista, la vida de nuestro Señor Jesucristo, una conexión con el Antiguo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento tenemos el último libro, el libro de Malaquías, el último profeta, eh, un profeta que al final, lo pueden ver después en el capítulo 4, versículos 5 y 6, habla de ese futuro, de esa venida del Señor y menciona especialmente en el versículo 5 sobre Elías. Y si se recuerdan, cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, esa es una de las preguntas que le hacen a él. ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Ahora, no había profecía, nadie estaba autorizado y de pronto aparece Juan el Bautista, un hombre que, como ya lo dije, tenía un mensaje diferente, un mensaje fuerte. Y él era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, su madre. Lucas, el libro de Lucas nos trae más detalles de su vida, su nacimiento,
y su padre un sacerdote, su madre estéril, y nos habla detalles el nacimiento de Juan y cómo inicia su ministerio. Un hombre de verdad para su tiempo y creo que aún para este tiempo excepcional, pero también un hombre diferente, diferente que llamó la atención de los judíos de su tiempo, no solamente por el mensaje que él traía, un mensaje fuerte, un mensaje directo, un mensaje claro en cuanto al arrepentimiento, pero también, hermano Darcy, una forma de vida no muy vista hasta ese tiempo, ya que si recordamos, hermanos, en el Antiguo Testamento los profetas eran los que vivían un poco similar a Juan el Bautista, hermano Darcy, pero un modo de vida que de verdad llamaba la atención y atraía a la gente. Ahora, su mensaje era fuerte y directo, hermano. De verdad su forma de vivir era muy rara. Él se iba a desierto, él comía gafanhotos, ¿cómo se llama esto? Langostas. Oh, Langostas, comía langostas. bueno, de hecho, no sé, quizá nuestros hermanos en YouTube o en diferentes plataformas lo conocen distinto, pero nosotros los llamamos también chapulines. Chapulines, sí. Chapulines, correcto, es, Él pero comía esto con mel, ¿no? Su ropa era de piel de animales. Mira, su cinto era de cuerda, ¿verdad? Entonces, excéntrico para su tiempo. sí, muy raro. Pero de verdad, una persona que no hablaba mucho, una persona que no se relacionaba mucho con las personas, pero tenía una palabra muy fuerte. Él predicaba lo arrepentimiento. Entonces, él vino, si usted empieza a ver la vida de Juan Bautista y de Jesús, usted va a ver que Juan Bautista vino para abrir el camino para Jesús, ¿verdad? Entonces, muy raro él. Dos estilos, si analizamos la vida, y deberíamos hacerlo, hermanos, y quizá un día, hermano Darcio, podríamos traer este tema para los hermanos, pero si analizamos la vida de ambos, eh, contrastan, pero el ministerio de Juan, un ministerio a un llamado al arrepentimiento, el ministerio de nuestro Señor Jesús, un ministerio a mostrar al Dios de amor, al Dios de misericordia, eh, a establecer y a revelar cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Ahora, ambos estilos chocaban con la religiosidad de ese tiempo, con los líderes religiosos. Una cosa que es interesante es que Juan el Bautista era primo de Jesús. Ellos Correcto. eran parientes. Isabel, cuando estaba embarazada de Juan el Bautista, y Ana, María embarazada de De Jesús, Jesús. Ajá. ellas se llegaban próximas así para saludarse y los niños se saludaban Brincaban. también. Ahora, algo que no podemos dejar de mencionar, creo, hermanos, hermano Darcy, es que ambos llamaban al pueblo a consagrarse a Dios, a depender más de Dios, más que de la ley. Ahora, en el sentido, depender más de Dios, en el sentido que buscaran más la salvación directa a través de Dios y no tanto a través de las cosas que ellos hacían, porque la ley es buena y era buena en su tiempo. Ahora, durante esos 400 años, los judíos comenzaron viviendo diferentes etapas, diferentes problemas, diferentes profecías cumplidas y esperaban esa palabra de Dios. Ese momento cuando se volviera a revelar el mensaje, la profecía. Y es ahí cuando aparece Juan el Bautista, cuando empieza su ministerio, anunciar el bautismo del arrepentimiento, arrepentirse, dejar los malos caminos. Ahora,
Creo que hoy en día lo hacemos nosotros, hermanos, de una forma muy suave, muy considerando a veces no ofender a los demás. Pero Juan el Bautista usaba palabras duras, como raza de víboras, palabras que hacían a los hombres pensar, pero también a la misma vez los hacían alejarse porque les hablaba la verdad. Ahora, hermano Darcio, la verdad siempre es difícil, especialmente cuando nuestra vida no está en la dirección correcta hacia Dios y nos confrontan con la verdad, siempre es difícil, pero tenemos dos opciones. De verdad, nosotros tenemos que considerar la diferencia entre hablar la verdad y ser mal educado. Correcto. Tenemos que considerar eso. Muchas veces, no, porque yo hablo la verdad. Sí, pero usted habla la verdad de la forma equivocada. Entonces, de verdad, Juan el Bautista, él hablaba la verdad del cielo, la verdad del Señor. Directa. Y qué más interesante, hermano, él hablaba una mensaje que él vivía. Es muy raro hoy. Vemos hermanos que vivan la verdad y la hablan fuerte. ¿Por qué? Porque de verdad, él sabía, él conocía, él tenía la seguridad que Jesús venía a pos de él y que Jesús sería el Salvador del mundo. Y nosotros muchas veces, por conveniencia, no hablamos, porque nosotros no vivimos. ¿Cómo yo voy a hablar algo que yo no vivo? Que no vivo, correcto. Sí, y muy importante lo que dices tú, él venía señalando, venía abriendo el camino para el Mesías, pero debido a este mensaje tan fuerte, hermano, a esta forma de vida, era considerado una persona antisocial, muchas veces una persona que tenía demonios. Entonces también eran fuertes las acusaciones hacia él. Hoy en día creo que si alguien nos dice la verdad, lo primero que hacemos nosotros es criticarlo, juzgarlo de todo, y fue lo que hicieron con él. De verdad, hermano, yo veo que muchas personas no quieren escuchar la verdad, porque la verdad lo va a confrontar con su ego. Entonces, muchas veces nosotros no queremos críticas, nosotros queremos que nos alaben. Somos buenos demasiado. Y de verdad no es eso. Y si usted va a hacer la comparación entre Juan el Bautista y Jesús, usted va a ver que son muy diferentes, pero la palabra es la misma. Juan el Bautista era antisocial. No iba en fiesta, no iba en nada. Él no quería nada. Él era un hombre que no quería. Y Jesús era al revés, ¿no? Creo que hoy en día lo encerraríamos. Juan el Bautista era un amargado y el Señor Jesús era muy alegre. Sí, sí. Es la forma que definimos a esas personas y exactamente era la forma que lo definían ellos y restaban autoridad muchas veces a su mensaje. Ahora, era muy rechazado por los líderes religiosos y esto lo podemos ver en el versículo 18 del capítulo 11. Pero el pueblo, a pesar de eso, hermanos, escuchaba la predicación al principio del mensaje porque era algo nuevo. Acuérdense que venimos de una tiempo de 400 años sin palabras, sin profecía, sin alguien que anunciara buenas nuevas. Entonces, la gente empezaba a escuchar. Inclusive los líderes religiosos comenzaban a escuchar. Pero el problema nuevamente, cuando son confrontados con la verdad, cuando Dios ve sus vidas, confronta sus vidas, preferían lo más fácil, que era juzgar a Juan, alejarse de él y no entender que realmente se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Y esto es maravilloso. Frente a sus ojos se estaba cumpliendo la profecía. El Mesías estaba llegando. Ahora, como lo dijo el hermano Darcio, Jesús era diferente. Jesús participaba en bodas, en fiestas, pero también Jesús fue rechazado por los líderes religiosos. Algunos se acercaban a él
para ver la forma de traicionarlo, para ver la forma de descreditarlo. Algo otros se acercaban a él escondidas para escuchar su mensaje. Vemos el caso de Nicodemo, pero al final de cuentas era rechazado por los líderes religiosos, acusado, acusado de glotón, de borracho, de comelón. Y esto lo vemos en Mateo, en el capítulo 11, versículo 19. Ahora, todo esto vino a, no diría revolucionar, pero vino a hacer un cambio grande, hermano Darcio, dentro de la sociedad de ese momento. Una sociedad que estaba sin Dios, una sociedad que aunque eran el pueblo de Dios, parecía que habían caído en una etapa de adormecimiento, donde lo que hacían ellos era lo único importante y no ponían atención a los milagros que estaba haciendo Dios frente a ellos, hermano Darcio. Y esto era triste, de verdad. De verdad, cuando nosotros perdemos nuestra referencia, cuando nosotros cambiamos la referencia de Cristo para otra cosa, pasa esto. Entonces, lo que pasaba con el pueblo de Israel es justamente esto. Ellos estaban sobre el dominio romano, ellos querían su libertación, aunque estaban libertos, pero no sabía, ¿verdad? No supieron cuidar de esto. Entonces, ellos perdieron el foco de Dios. Y Jesús estaba allá. Jesús hacía milagros. Ellos no lo reconocían. Querían los milagros, así como yo y usted queremos los milagros, ¿verdad? Oh, sáname, dame dinero, ayúdame a pagar las cuentas. Y Dios te hace esto. Oh, ok, estamos bien, Dios. Y de verdad, ellos perdieron la mirada de Dios. Esto que pasa muchas veces con nosotros. Cuando nosotros perdemos la mirada de la cruz, perdemos la mirada de Dios, mira, salimos haciendo cosas locas, ¿no? Aunque seamos dentro de la iglesia. Creo que ellos cayeron en un, si lo podríamos llamar de esta forma, un adormecimiento espiritual. Y ese es el problema hoy en día, hermanos, con la iglesia, porque hay muchas iglesias que están esperando ver grandes cosas cuando en realidad están pasando en el calendario de Dios, en el ciclo de Dios, al igual que en ese momento en la vida de los judíos. Todo estaba pasando frente a sus ojos. Triste que por no poner ellos atención a Dios, por no querer entregar sus vidas a Dios, volvían a un ciclo donde lo más importante era lo que ellos podían hacer. Pero veamos el análisis de la parábola. Abra su Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 16, y veamos qué es lo que dice. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Wow. Comienza con una pregunta, una pregunta, creo que es más dirigida a las personas que estaban junto a él, a los líderes que estaban junto a él, más que una pregunta que se hiciera él mismo. Ahora esta pregunta la dice directamente, dice, ¿a qué compararé esta generación? El pueblo, la gente que estaba en ese momento, porque se estaban debatiendo entre dos grandes profecías, entre dos cumplimientos, entre el llamado de Dios. Por un lado, tenemos el llamado de Juan el Bautista, un llamado fuerte, palabras duras, directas, y lo rechazaron. Y teníamos por el otro lado al Señor Jesús con un mensaje diferente, un mensaje de amor, un mensaje de acercamiento de parte de Dios, y se acercaba a los pecadores y lo rechazaron. Entonces, la pregunta es, ¿a qué los compararé? Dice, me parece que son semejantes a muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros. Jesús en ese momento dice, así son ustedes, los condena.
condena a los fariseos, a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque estaban en medio de dos enseñanzas para buscar a Dios, para volverse a Dios, la de Juan el Bautista y la del Señor Jesús, pero rechazaban ambas. Ahora, este ejemplo que él hace es un ejemplo maravilloso porque los compara con muchachos, hermano Darcio, o niños que tienen un carácter muy diferente a los adultos. Ahora, sí, hermano. Sí, verdad, verdad. Pero si usted recuerda, el propio Jesús habló que nosotros teníamos que ser como niños. Niños. Ahora, tenemos dos interpretaciones de esto. ¿Mm? Un niño es inocente, ¿verdad? No hay maldad, un niño acepta las cosas, pero también un niño es irresponsable. Pero cuando Jesús habla que nosotros tenemos que ser como niños, es para que absorbamos la palabra de Dios de forma como si fuera una esponja, así, y podamos vivirla, no de forma irresponsable. Como vemos muchos cristianos de la época y de hoy que hacían esto. Son cristianos, pero de forma irresponsables. Sí, definir irresponsable en el sentido del día de hoy, en ese momento, era no poner atención al llamado de Dios, no poner atención a vivir de acuerdo a lo que Dios quería. Ahora, en el caso de estos judíos, el problema era, o su irresponsabilidad era, que ellos no hacían caso al llamado, no hacían caso a la profecía que se estaba dando en ese momento. Sí, eran inocentes, dice el hermano Darcy, tenemos esa comparación, pero esa es la actitud del comportamiento de un niño. Pero en la forma que nuestro Señor Jesucristo los está comparando, es una forma un poco ya más descuidada, una forma ya más irresponsable en cuanto a su relación con Dios, quizá no en cuanto a sus vidas, y ese es un gran problema. Ahora veamos qué es lo que dice el versículo 17. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Wow, Y no lamentasteis. una No. inconstancia de la gente. Dice, les tocamos flauta y no bailaron. Les endechamos. No están satisfechos. No se lamentan si los regañamos, no disfrutan si les hacemos fiesta. Y este precisamente era el mensaje que yo hablaba, porque Juan el Bautista era un mensaje duro. Si no se arrepienten, van a ser condenados. El Señor Jesús era por contrario, lo podríamos decir, era ese llamamiento a disfrutar, a vivir en armonía, en paz, con la palabra de Dios. Pero a ellos nada los satisfacía. Su inconstancia, su desprecio a las cosas de Dios. Entonces, hay muchos jóvenes o niños que actúan de esta manera, pero es por su capacidad, por ser tan pequeños, porque aún están en aprendizaje. Pero acá estamos hablando, de, hermano Darcy, hermanos, de gente que ya conocía la palabra de Dios, de gente que estudiaba mucho más que nosotros la palabra de Dios y que debería de vivirla. Entonces, para mí esto nos dice que tenemos que poner atención hoy en día nosotros porque podemos ser esos muchachos, esos niños, como decía esto hace un momento, que no estamos poniendo atención a la palabra de Dios, al llamado de Dios, a vivir lo que Dios quiere. Recuerda que el principio de la parábola Jesús hablaba a los fariseos y los maestros de la ley. Entonces no era cualquier persona. No. Y aquí él está diciendo, solamente recordando que cuando había fiestas de matrimonio tenían danzas y músicas alegres,
pero cuando había fiestas de interno, Velorios, sepulturas, de muerto, cuando se de muere, muertos, sí, velorios, sí. velorio, cuando se tenía fiesta de velorio, también era fiesta, pero con músicas más tranquilas. Y lo que Jesús estaba diciendo era justamente eso. Mira, ni en las fiestas de matrimonio, tampoco en el velorio, ustedes son inmutables, ustedes no cambian nada, son Nada les incomoda. perfectos. Sí, así es. ¿No? Entonces, de verdad, tenemos que tener mucho muy en cuenta esto, que el Señor está hablando para que nosotros podamos crecer, no en ser más proeminentes en nuestra iglesia o donde caminamos más, crecer en nuestra relación con Él, Sí. entender lo que Él está diciendo a nosotros. De hecho, ese fue el propósito, y es el propósito hoy en día de nuestro Señor Jesucristo, pero ese fue el motivo principal por el cual vino para mostrar una nueva relación, una nueva comunión con Dios, una nueva forma de vivir para la humanidad. Entonces, veamos qué es lo que dice el versículo 18, muy interesante y lo hablamos al principio un poco. ¿Por qué vino Juan que ni comía ni bebía? Y dicen, demonio tiene. Esto era lo que hablábamos, hermano, que la forma de vivir de Juan era muy diferente, muy especial. Su abstenencia, aún de alimentos que se podían consumir, que no tenían ninguna prohibición, pero Juan el Bautista era más diferente. Él lo hacía no para agradar a los demás, lo hacía para agradar a Dios, para vivir dependiendo totalmente de Dios. Entonces, esto les parecía a ellos mal. Esto los irritaba. ¿Por qué? Porque dicen, mira, este hombre no bebe, este hombre no come, este hombre habla cosas sin tomar en cuenta a quién se las dice. Está endemoniado, es un comelón, un bebedor. Este hombre está mal, no lo aceptaban. Entonces, ese es el problema, hermanos, hermano Darcy, creo hoy en día de las iglesias, que hemos visto un gran éxodo de hermanos en todo el mundo que van buscando, algunos un Juan Bautista, otros van buscando un Jesús para ver con cuál de ellos se identifican y se pueden quedar. Y se olvidan completamente de el mensaje que estaba transmitiendo en ese momento Juan, que transmite Jesús en este momento, hermanos. De verdad que nosotros vemos aquí con Juan el Bautista, era como las personas lo juzgaban, ¿verdad? Mucho. Mira, ahora miramos a Darcio que tiene los pelos blancos. No lo juzgue, déjalo tranquilo, ¿verdad? O que veímos de esto y muchas veces traemos esto para los días de hoy, aunque las personas ven y juzgan y ponen una tableta en la testa de la persona diciendo, mira esta persona, y no la conoce. Y de verdad, lo que el Señor habla aquí es que ellos decían que Juan el Bautista tenía demonio. Mira, está endemoniado, por favor. No, era un hombre correcto que seguía la palabra del Señor, que seguía el mandato del Señor en su vida. Y tenía una vida de santidad y la forma de su vida era la prueba, porque no se mezclaban, no tomaba vino, no andaba pecando, no andaba exhibiéndose, no buscaba el quedar bien con los demás, vivía solo, se retiraba para depender totalmente de Dios. Eso habla de esa gran comunión en su vida con Dios. Entonces, esto ofende a la gente hoy en día, hermano, si nos ven así. Y creo que, no sé qué piensa, hermano Darcio, pero creo que esto hace un gran daño en el crecimiento de las personas y en el mismo crecimiento de la iglesia, porque no hemos encontrado
esa visión, esa guía para caminar, para seguir. Y estamos tratando de armar con partes del Antiguo Testamento, del Nuevo, con partes de Pablo, de Pedro, de Juan, y se nos olvida que el camino es Jesús a seguir. Es difícil esto hoy en día. ¿Usted cree que muchos van a decir, mira, yo quiero ser como Juan el Bautista, no quiero hablar con nadie, no quiero compartir con nadie? Cálmate. Juan tenía un llamado, pero nosotros tenemos o pertenecemos a la gran comisión, que tenemos que hablar, que tenemos que nos relacionar. Yo recuerdo cuando estaba en Brasil, estábamos en una iglesia muy grande, y Nilsa y yo buscábamos las personas que nosotros no conocíamos. No, siempre voy a estar sentado en aquella silla. No, nosotros no. Cada día, cada servicio, estábamos en un lugar y mira, y encontramos personas. Hey, ¿cómo está? La persona me llama así. Sí, oh, yo soy Pastor Darcy, oh, mi esposa Nilsa, aquí estamos. Era pareja y empezábamos a hablar. Y empezábamos una relación, teníamos servicio en la casa con matrimonios, entonces llevaba a las personas a la casa y en la casa hacíamos las cosas juntos, ¿no? Era pareja por pareja, no era fiesta. Separado, correcto. Y íbamos integrando a las personas y teniendo amistad con las personas. Y te puedo decir que encontramos personas que han dicho, mira, estamos en esta iglesia a 3 años y ustedes son los primeros que hablan con nosotros. Oh, wow. O sea, los ministerios de Juan el Bautista era uno, pero lo suyo y lo mío es otro. Tenemos que hablar con la gente. Tenemos que hablar de la gran comisión que somos nosotros, pertenecemos a ella. Entonces tenemos que hablar. No podemos nos alejar y, no, mírame, me siento siempre en la misma silla. En la misma silla se va a conocer 2, 3 personas más, no más que esto. Entonces me decía, dígame. Aparte, creo que no es muy diferente, hermano, el llamado de Juan el Bautista, ya que él les predicaba también a muchísima gente. Entonces, esa es la visión que él tenía muy clara. Visión en cuanto a su consagración, en cuanto a su comunión con Dios, y visión en cuanto al llamado de Dios, a lo que él tenía que hacer. Y eso es lo que nos confundimos hoy en día, porque creemos que con venir a la iglesia, el pastor predica, el hermano enseña, yo simplemente alabo a Dios y he cumplido. Y esto es equivocado. Estamos perdiéndonos por completo el ministerio. Juan no se perdió ese ministerio. Él encontró en el retiro una forma de vivir dependiendo de Dios. Y cuando estaba con la gente, encontró una forma de ser fortalecido en Dios, de poder hablar la palabra de Dios. Y esto es lo que nos falta a nosotros, me parece, en gran parte en las iglesias. De verdad, nosotros queremos solo una parte del ministerio de Juan el Bautista. Quiero estarme aislado, no quiero hablar con nadie, no quiero involucrarme en nadie, ¿no? Y esquecemos la segunda parte, que él predicaba a personas que no conocía. Que no lo querían. Eso es lo mejor, que no lo querían. Ahí viene, así es. Es difícil y a veces es lo que el cristiano de hoy en día huye. Pero veamos qué es lo que dice el versículo 19 para ver esa gran diferencia entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dice el Señor Jesús, ¿sabes qué? Ustedes tienen un juicio, el juicio del mundo es muy rápido, muy ligerito. No
nada los tiene conforme, tiene que ser de acuerdo como ustedes quieren. Y ni una cosa ni otra les agrada, porque Juan era de una forma, yo soy de otra forma, y a ambos nos juzgan, a ambos nos critican. ¿Qué quieren? Defínanse, tomen una posición. Y ese es el problema, que no tomamos una posición, no tomamos eh, una base firme. O vamos a la derecha o vamos a la izquierda, pero ninguna nos lleva a Dios. Entonces, el criticar, el juzgar a los demás es fácil, porque no les agrada, porque no nos agrada. Ellos no estaban contentos, conformes con esto. Y por esto el Señor Jesús los compara con niños. Por esto el Señor Jesús habla de esa inmadurez, de esa insensatez. Creo que esa palabra es más acorde, hermano Darcy, esa insensatez, esa falta de amor a Dios, a pesar de conocer la palabra de Dios. De verdad. Mismo conociendo, rechazaron a Cristo. Y nosotros muchas veces lo hacemos lo mismo. Pero pastor, cálmate. Estamos en la iglesia, vamos en la iglesia, soy director de esto, director de aquello. No importa esto. Cuando dejamos de cumplir la gran comisión, rechazamos nuestro llamado principal. Nuestro primero llamado, la gran comisión, predicar la palabra, vivir la palabra. Hacémoslo igual. Pero muchas veces pensamos cuando leemos en Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, y pensamos, mira qué pueblo más testarudo. Igualito a usted y a mí, igualito, igualito, no cambia nada. Todo que Dios ha hecho por ellos aún sigue así. Sí, usted y yo somos igualitos. Todo que Dios ha hecho por nosotros. Y de verdad, lo que Jesús quiere es que nosotros volvemos al primer amor de Cristo. Sí, el amor de predicar, el amor de vivir, el amor de mostrar, de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Solo quisiera mencionar esto porque me parece interesante la forma en que el Señor Jesús les dice a ellos, ustedes juzgan, pero no se ponen a ver realmente qué es lo que Dios quiere. Ese es el problema. Nosotros muchas veces hoy en día juzgamos y se nos olvida que Dios nos va a juzgar a nosotros. Se nos olvida que vamos a tener que dar cuentas a Dios. Se nos olvida lo que dices tú, que fuimos llamados con un propósito. Y es triste ver que ese propósito no se está cumpliendo. Ahora, la explicación de la parábola tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Como ya lo mencionamos, es comparar con los niños. Unos niños que no están estables, no están conformes. Si hay juegos, si hay boda, si hay un velorio, como dijo el hermano Dartio, nada toman en serio, nada les satisface. Su modo de vida es un modo de vida que es basado en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas y no en lo que dice la palabra de Dios. Son inconsistentes en cuanto a la palabra de Dios, son irresponsables en cuanto a ella y a la misma vez es contradictorio. La forma que ellos creen que viven es contraria a lo que Dios quiere. Pero cuando ven a los demás, cuando juzgan a los demás, eso quiere decir que no están satisfechos, ni con su vida, ni con la vida de los demás. Entonces Jesús los llama en esta forma, dice, ustedes son realmente irresponsables. Ahora, Juan el Bautista, ya lo hablamos, lo describimos, un mensaje duro, no muy sociable, mensaje muy severo, pero hermano, un mensaje muy eficaz, que de verdad a muchos les ayudó a acercarse a Dios, a muchos les preparó para la venida del Señor Jesús. Una personalidad muy diferente, una personalidad que invitaba a acercarse, una personalidad que atraía a las multitudes.
Y él no la rechazaba, muy sociable. Lo invitaban a las bodas, él estaba presente. Ahora, esto quiero dejarlo muy en claro, porque lo vemos en la Biblia. Cada una de estas ocasiones que él estaba en alguna boda, que él estaba con multitudes, siempre estaba haciendo la obra de Dios, siempre estaba dando el mensaje, siempre estaba cambiando la vida de los demás. Y esto es lo que a veces falta. Cuando estamos en una boda, cuando estamos en un velorio, como que nos olvidamos quiénes somos. Pero esto no lo vemos ni en Juan el Bautista, ni en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que ser como los niños, pero los niños aquellos que tienen el deseo de aprender, el deseo de acercarse a Dios, aquellos que se acercan con esa inocencia, con ese deseo, con esa inquietud de conocer, de aprender. ¿Y por qué no? Como lo hacía Juan, de acercarnos a Jesús y recostarnos en él, de sentir el amor de Dios. Ahora, tenemos el otro grupo, los judíos, insatisfechos. Nada les parecía bien, todo estaba mal. Aún su misma forma de llevar la ley. Porque entre ellos había discusiones, porque entre ellos mismos había celos, había envidia, y eso lo vemos reflejado en la Biblia, en la palabra de Dios. Muchas veces, entre ellos mismos, se confundían para obedecer a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la lección de la parábola para nuestras vidas? ¿Cuál es la lección, hermano Darcio, que podríamos aplicar? Y la más grande y la más clara es que hay una gran diferencia entre la inocencia y el ser un niño, el ser infantilismo, el ser pequeño. Hay una gran diferencia. Tú puedes ser algo pequeñito, un niño, pero tienes una inocencia tan pura que no juzgas, que no criticas. Entonces, la palabra de Dios dice que tenemos que ser como niños para poder ser transformados, para poder ser cambiados. Pensemos, hermano, ¿cómo estamos tratando las cosas de Dios? ¿De qué manera estamos actuando? ¿Estamos actuando de una manera infantil, inmadura, volátil, con los temas del reino de Dios, con la palabra de Dios, en la obra de Dios, en nuestra iglesia, como dijo el hermano Darcio, en lo que hacemos? Creo que, hermano Darcio, a cada uno nos toca eh, analizar nuestra vida delante de Dios para ver qué tan irresponsables somos. Y esto es lo que debemos, hermanos, pensar. Ese llamado que hace el Señor Jesús, lo hace para que entendamos que tenemos que tomar una posición, que tenemos que madurar, que tenemos que dejar ya de ser niños llevados por ideas, por deseos, por cosas que no te edifican. Ahora, tener una inocencia, hermano Darcio, que sea capaz de dejarse llevar por el Espíritu Santo, dejarse llevar por Dios y de enseñar a través de la palabra. Y eso cuesta, porque tenemos que dejar de ser nosotros. Sí, ¿verdad? Un hombre, mira, por ejemplo, un hombre de nuestra edad, tiene que dejar ese pensamiento, esa forma de él analizar las cosas, de él ver las cosas, para poder entender el mensaje de Dios, lo que Dios tiene. Lo vimos con Nicodemo. Le dice el Señor Jesús, tienes que nacer de nuevo. Tienes que quitar todo lo que tú crees, lo que tú piensas, y tienes que llenarlo de Dios. Y muchas veces lo que veremos son cristianos que se dejan llevar por lo Espíritu Santo, pero son muy infantiles. Ah, mira, el pastor no me saludó. Esta es infantilidad, por favor.
si usted tiene un Dios poderoso que está arriba, que crió todas estas cosas, que te mira, que te cuida. El pastor no te saluda, no quiere decir nada. No. El hermano no te saludó, no quiere decir nada. De verdad, que el Señor nos enseña y quiere que nosotros seamos inocentes cuanto la administración de su palabra en nuestra vida. Amén. ¿No? Pero que seamos adultos y muy fuertes, como Juan el Bautista, a llevar su palabra. Pablo habla que debemos predicar a tiempo y afuera de tiempo. Correcto. Yo escuché a un pastor diciendo, mira, usted tiene que tener cuidado, tiene horas que no se puede platicar. Mira, algo está mal, o con el pastor o con Pablo. Yo creo que con el pastor. Predicar a tiempo y afuera de tiempo. Hace tiempo había una controversia enorme, hermano Darcio, con la ley que acá en Estados Unidos que habían quitado los 10 mandamientos de fuera de las cortes, de cualquier lugar de gobierno, y que habían prohibido la oración en las iglesias. Y yo escuchaba a muchos hermanos, a veces molestos por esta situación, y les decía yo, pero no pueden orar en su mente, en su corazón a Dios. ¿Qué les impide? No pueden decirle a alguien, Dios te bendiga, o mostrar un testimonio que hable de Jesús, que hable la palabra de Dios. Yo he dicho que muchas veces las acciones dicen más que palabras. Así es. Y nos ofendemos porque ya no nos dan la libertad de poder orar, de poder hablar la palabra de Dios. Mira, todos los discípulos murieron por esta razón. El Señor Jesús, Juan el Bautista murieron por esta razón. Aunque el Señor Jesús tenía un propósito, pero lo que llevó a su muerte fue el hablar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, y a quienes querían escuchar, a quienes no querían escuchar, y a quienes lo prohibían, a quienes no lo prohibían. ¿Por qué el temor? ¿Por qué ese miedo? De verdad, yo pienso que el miedo viene por la falta de convicción de quién es Dios en su vida. Mira, si el Señor, una cosa tenemos que poner en nuestra cabeza. Nosotros no vamos a vivir 1000 años. No vamos. No en este cuerpo, no en este cuerpo. Olvídate, en esta vida usted no va a vivir 1000 años. ¿Ok? Entonces, más temprano, más lejos, o más, no sé, usted se va a morir. Yo me voy, Carlos se va, y cada uno de ustedes también se van. Ah, pastor, por favor, sí, nos vamos. Esta es una realidad. Ahora, si Dios tiene un plan para nosotros, no importa que usted esté pasando ahora. Yo sé que yo paso ahora, pero de verdad estoy en las manos del Señor. Amén. Si Dios tiene un plan para tu vida, no importa lo que usted pase, usted va a pasar. Aunque sea en la eternidad, pero va a pasar. No se preocupe con esto. No esté tan ansioso, ay, ¿qué va a pasar? No tenga miedo. Miedo no es del Señor. El miedo no es del Señor, es del diablo. Cuando el diablo trae el miedo sobre nuestra vida, ello nos invita a alejarnos de Dios. Él nos invita y muchas veces lo aceptamos, la invitación, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos tener a Dios sobre todas las cosas. La ley de Dios está arriba de toda ley del país, del mundo, que sea. Entonces, si usted está sirviendo a Dios, pase lo que pase, me voy para la eternidad. Amén. Amén, mi hermano. Un abrazo de verdad. Qué Gracias. gusto. Gracias de estar con nosotros, hermano. Gracias de estar con nosotros. Gracias por más esta parábola. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, si quiere poner algo, puede
usar nuestro correo electrónico aguavivaministerio12@gmail.com. Hacemos devocionales todos los días. Si usted quiere recibirlo, manda una mensajita en este teléfono por WhatsApp. Y invitamos a usted a se conectar en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook. Estamos en TikTok, estamos en Telegram, estamos en Messenger. Entonces, no hay por donde no hablarmos de la palabra de Dios. Somos una iglesia digital. No estamos queriendo que usted salga de su iglesia. Al revés, queremos apoyar su iglesia desde que su iglesia habla del mismo Dios y tenga los mismos principios cristianos que nosotros. Estamos aquí para un día que usted no pueda ir a su iglesia, pueda conectarse con nosotros. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la parábola de la oveja perdida, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos de 3 a 7. Te invito a leer esta pasaje para que esté más envolto nella parábola, nel estudio de la parábola de la próxima semana. Próximo viernes estaremos aquí juntos, sabiendo que Dios está trayendo lo mejor para nosotros. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano, por traer la palabra. Un abrazo, bendiciones y que tengan un hermoso fin de semana. Amén, mi hermano. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros también. Te invitamos el domingo. Un servicio de adoración en familia. Servicio de adoración en familia. Venga juntos para ver lo que el Señor tiene para hablar a nosotros en nombre de Jesús. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.